Bendiciones, bienvenidos al canal de lectores de la Biblia y bienvenidos a los primeros capítulos de Éxodo. Bueno, vamos a empezar. Capítulo 1. Opresión de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra, se una también con los que nos odian, y peleen contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuantos más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: Cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: Todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Capítulo 2. Nacimiento de Moisés. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calefacció con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio las cestillas entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y le tuvo compasión, y dijo: Este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿Quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón le respondió: Sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Pues lo he sacado de las aguas. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió donde sus hermanos, y vio sus duros trabajos, y vio un egipcio golpeando a un hebreo a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable: ¿Por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto de príncipe o juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel su padre, él dijo: ¿Por qué habéis vuelto tan temprano hoy? Respondieron ellas: Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño.
Y él dijo a sus hijas: ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y él dio su hija Séfora a Moisés. Y ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Y aconteció que, pasado ya mucho tiempo, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y el clamor, y su clamor, a causa de su servidumbre, subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Capítulo 3. Moisés y la zarza ardiendo. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado, y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora, pues, permite que vayamos 3 días del camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Capítulo 4. Dios da poderes a Moisés. Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizás digan: ¿no se te ha aparecido el Señor? Y el Señor le dijo: ¿qué es esto que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y añadió el Señor: Ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo: Vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó, estaba como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizás creen al testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces tomarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que tomes del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que hagas hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él dijo: Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y dijo: ¿No está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Y además, he aquí él sale a recibirte. Al verte, se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Moisés se fue y volvió a la casa de su suegro Jetro, y le dijo: Te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto, y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir el pueblo. Entonces dirás a Faraón: Así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: Deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado en hacerlo. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: Tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: Eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: Ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba, y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de Israel, y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel, y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Capítulo 5. Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón: Mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros queréis que ellos cesen de sus labores. Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes diciendo: Ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos, por eso claman diciendo: Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recargues el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo diciendo: Así dice Faraón: No os daré paja. Id vosotros mismos y recoged paja donde la halléis,
pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja, y los capataces los apremiaban diciendo: acabad vuestra tarea diaria, como cuando tenías paja. Y azotaban a los jefes de los hijos de Israel, que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no habéis terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón diciendo: ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, sin embargo siguen diciéndonos: haced ladrillos. Y aquí tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo. Mas él dijo: sois perezosos, muy perezosos. Por eso decís: dejanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues id y trabajad, pero no se os dará paja. Sin embargo debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. Y los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban en dificultades, cuando les dijeron: no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Y les dijeron: mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Y hasta ahí sería la lectura por este video. A mí personalmente el capítulo que más me atrapó, que más me hizo meditar, fue el capítulo 3. Habían un montón de cosas ahí que me hacían frenar y ponerme a pensar. Estaría bueno que por ahí, si tienen la oportunidad, también puedan estar leyendo ese capítulo, el capítulo 3. Pero para dejar espacio para que también puedan comentar ahí en la parte de los comentarios aquello que les haya llamado la atención, el versículo tal vez que se les haya quedado pegado para meditar. Voy a hablar solamente de los primeros versículos del capítulo 3. Cuando Moisés se acerca a esa zarza ardiendo sin saber qué era, y de repente una voz que viene de la misma zarza ardiendo le dice: no te acerques, Moisés, Moisés. Y muchas veces cuando en la Biblia, cuando aparece el nombre de alguien, por ejemplo, cuando Dios está llamando a alguien y aparece el nombre dos veces, como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en Génesis, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, que era como urgente, ¿no? Que Dios aparece y dice: Abraham, Abraham. Acá también lo mismo: Moisés, Moisés, como que era urgente. Y le dice: heme aquí. Y Dios le dice: no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Ahí como el primer golpe de realidad que le da a Moisés, que lo hace como, yo me imagino, ¿no? ¿Qué le habrá pasado por la mente a Moisés cuando recibe esas palabras? Como que es algo distinto. Este lugar en el que estás no es como el resto de lugares donde caminás y entras y salís como si nada. Como que me da a entender el peligro que supone para el hombre la santidad de Dios. Y lo otro que le dice es, ahí en el versículo 6, Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y esto pasa cuando nos encontramos no con la realidad de quién es Dios, del Dios verdadero. Cuando por ahí empezamos a tener una imagen más clara de quién es Dios, de cómo es Dios. Y esta no es la primera vez que vamos a ver que alguien se cubre la cara. Pasa eso, como que de repente viene un baldazo de realidad, de que Dios no es como nosotros, y que todo lo que tenga que ver con Dios tiene que ser tratado con reverencia. No sé si miedo, pero reverencia. Lo mismo cuando vamos a orar o cuando nos vamos a acercar, o todo lo que tenga que ver con Dios debe ser tomado de esta manera, con temor. No miedo, pero temor. Así que hasta ahí mi parte. Les dejo el espacio para que también comenten abajo lo que a ustedes les llama la atención, aquella conclusión que puedan haber sacado. Y también no se olviden de darle a me gusta, de suscribirse si no están suscritos, de compartir el canal con alguien que le pueda llegar a necesitar o le pueda interesar este proyecto de leer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, para tener, como habíamos dicho en el primer video, un conocimiento más claro de Dios y de nosotros mismos, y de cómo podemos mejorar nuestro caminar con Dios para glorificarle. Hasta ahí sería todo por este video. Paz del Señor.